económico por el que apostamos y las partes más representativas de nuestro patrimonio cultural. Hasta ahora, pues, bueno, en la Comunidad de Madrid se han desarrollado 4 actos, más uno en la ciudad centro de Madrid. Y bueno, pues el acto que hoy vamos a celebrar aquí es el último de la primera fase de esta campaña. Y para ello, pues contamos con la presencia de Carolina Alonso, compañera de la Secretaría de Organización Autonómica, y como no, pues de la presencia del compañero Ramón Espinal. Y sin más dilación, pues bueno, le damos tiempo aquí a los compañeros y a las compañeras y esperamos que sea un acto bastante fructífero. Pues voy a empezar yo a contaros un poco cómo se está intentando trenzar todo este intento de definición del concepto este tan raro y sobre todo esa palabra tan larga de plurinacionalidad, ¿no? Sabéis que desde el inicio de Podemos una de las cuestiones fundacionales era el hecho de intentar generar una fuerza política que pudiese dibujar a España sin dejar de lado a partes del país, ¿no? En ese sentido, el hecho de hablar de tú a tú con las fuerzas nacionalistas, cosa que no se había terminado de dar nunca en la historia política de España, pues es un valor que ha estado en alza, pero que también ha tenido muchos riesgos y muchas amenazas, ¿no? Ya conocéis ahora mismo, sobre todo después de todos los sucesos de Cataluña de los últimos meses, semanas casi, pues que nos han dado mucha caña con este tema, ¿no? Con esa cierta indefinición y no sé qué. Yo creo que no era la indefinición, pero como mediáticamente se ha planteado de esta manera, pues bueno, yo creo que está bien la idea de salir al paso, de no rehuir ningún debate y de plantear este país de países, que es lo que se pretende definir colectivamente y mediante herramientas participativas como esta, para tener un discurso homogéneo dentro de la diversidad que plantear en aquellos lugares donde haya que plantearlos. En ese sentido, esta ruta de un país de países, como decía Borja, se está realizando en todas las comunidades autónomas en estos momentos, en algunas ya lo llevan más adelantado, pero la idea es que en cada una surja un documento cuya base, cuyo borrador ya se envió por correo electrónico y os lo hemos dejado unas copias en papel en las sillas, ¿vale? Y sobre este documento base lo que pretendemos es, en estos encuentros que se están realizando, es recoger las aportaciones que tengáis que hacer todos y todas, ¿no? O sea, la idea es que el resultado final no sea un documento que se redacta por parte de quien sea, de unos dirigentes sentados en un despacho, sino que sea algo participado y que haya pasado por las bases y recibido las aportaciones, no simplemente para leer y decir que qué bonito, sino para criticarlo y mejorarlo, porque seguro que hay mucho margen de mejora. La idea es que durante estos días, hasta mañana, se van a realizar todos estos encuentros y desde el día 19 hasta el día 3 de diciembre se pondrán en común las aportaciones diferentes que han surgido. Como decía Borja, este es el 5º encuentro que se hace en toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el día 3, en un acto simultáneo que se realizará en todas y cada una de las comunidades autónomas, más o menos a la vez, se presentarán los documentos de cada una de las comunidades y a partir de ahí se irá a poner en común, o sea, tendremos los documentos de cada uno de esos países y después se pondrán en común para definir este país de países, ¿no? Ese concepto de plurinacionalidad. No es la única vía de definición y de intentar poner en el centro del debate político esta cuestión. Esta es una, hay otra que ya conoceréis también, que es la presentación hace muy poquito de este libro, La España Plurinacional, donde se ha escrito a varias manos también sobre esta cuestión, ¿no?
escriben Pablo Iglesias, Xavi Domènech, Beiras, Dominique Saidar, Ilan Sumentia, Enric Juliana, Pérez Tapia, Vicente Navarro, Mary Pita y Concepción Montón. El hecho de presentarlo en forma de libro también es para llegar a otra gente diferente de la que nos podemos encontrar en este tipo de encuentros. Os informo de que tenemos unos cuantos ejemplares ahí en la entradita a la venta, por lo tanto si hay alguien que esté interesado pues tiene la oportunidad de comprar, con una conferencia que se va a hacer, creo recordar, en Córdoba el 24-25 de noviembre, para la cual también se requiere de la participación de la gente. En este caso, esa participación se canaliza vía internet, por lo tanto no requerirá de encuentros de este tipo, pero a través de Plaza Podemos se pueden también establecer aportaciones tanto a nivel individual como a nivel de círculos. Si en alguna localidad o barrio tenéis interés en hacer algún debate sobre esta cuestión y sacar alguna conclusión colectiva, ¿vale? Esto es más o menos las varias patas de las que se está, sobre las que se está sustentando el intento de, como decía, de poner en el centro del debate el concepto de país de países que venimos defendiendo desde el principio. Como ya tenéis el documento y se ha enviado, no voy a abundar mucho sobre él porque no se trata aquí de que nos peguemos cada uno una charla de media hora, sino de presentar un poco la iniciativa, dar alguna opinión desde aquí y sobre todo escuchar lo que tenéis que decir. Por lo tanto, yo les paso la palabra a los compis, a Carlos o a Ramón, quien queráis, y vamos agilizando, ¿vale? La cuarta vez que vengo a Torrejón, como siempre muy bien recibida y me siento muy a gusto aquí con vosotros, pasando una tarde de sábado. Nada, la verdad que esta campaña que se está desarrollando a lo largo y ancho del Estado, un poco para incentivar los debates sobre la cuestión plurinacional, y yo creo que también como una iniciativa muy buena, que es la de aunar posiciones, ver un poco lo que la gente de los círculos piensa sobre el tema plurinacional. Creo que es un debate muy necesario dentro de Podemos y es un debate que también va a ayudar a cerrar un poco filas y a poder conjugar las diversas sensibilidades que a veces tenemos dentro de Podemos y con respecto a la cuestión plurinacional o la cuestión del derecho a decidir, etc. Creo que a nivel de círculos pues, se han desarrollado bastantes debates en casi todas las asambleas de círculos, por lo menos los que yo he visitado, pues han tenido algún debate monográfico al respecto, pero esta iniciativa, Luis Andrés, para mí es muy importante porque no solo se trata de tener debates, sino de recoger ideas y de llegar a acuerdos, ¿no? Con el tema de la plurinacionalidad, yo suelo decir siempre lo mismo, y que para mí uno de los grandes aciertos de Podemos fue introducir este término, pues por primera vez se ponía alto y claro y de una manera que llegaba a la gente, porque sí que es verdad que otras formaciones políticas del campo progresista ya habían manejado este concepto o conceptos similares para referirse a España o al Estado español, como se decía antes. Es a raíz del surgimiento de Podemos cuando realmente vemos que este concepto cala más allá de las regiones que tradicionalmente habían tenido o tienen una lengua propia, una cultura diferente a la que se puede entender como cultura tópicamente entendida como española, ¿no? Para mí España no la puedo entender de otra manera que no sea una manera plurinacional. No creo que es totalmente irreal la foto que muchas veces se saca de una España con una sola cultura, una sola lengua, que pretende hacer tabla rasa con toda la diversidad que tenemos en nuestro Estado. Creo que la diversidad no es una
es solo una diversidad cultural o de lengua, sino que es una diversidad geográfica. España es un país que tiene varios climas, tiene varios paisajes, tiene gente muy diversa que además tiene cosas en común, pero otras cosas que lo diferencian. Y no lo debemos ver como algo negativo, sino algo que enriquece nuestro país. El problema de la derecha española tradicionalmente, a lo largo de la historia, es que no ha sabido entender nuestro país, nos ha querido vender una especie de moto en la que todos teníamos la misma lengua, todos teníamos la misma cultura y todos pensábamos más o menos igual. Eso no es así. Eso se ha demostrado históricamente y la realidad es tozuda, y ni siquiera los 40 años de franquismo, donde se prohibía hablar ciertas lenguas, donde se prohibía tener ciertas culturas o donde se intentó prohibir ciertas expresiones, no consiguieron eliminar ni ese sentimiento de algunas personas y de algunas regiones, ni consiguieron eliminar las lenguas periféricas o las lenguas, que algunos que ellos pretendían llamar periféricas, pero las que son lenguas ahora mismo oficiales también, ni consiguieron eliminar nada de eso. Entonces, si ni siquiera a través del autoritarismo, del franquismo, se ha podido hacer tabla rasa con esa cultura, afortunadamente, pues ahora mismo tampoco. Entonces, por eso muchas veces dentro de Podemos surgen estos debates y no entendemos por qué el Partido Popular, en la actualidad, las derechas españolas quieren seguir con esta política que ya se ha visto nociva y ya se ha visto ineficiente para los objetivos que ellos querían plantear. Si ni Franco, a base de palos y de cárcel, pudo acabar con esas culturas que a él le molestaban, ahora Rajoy no va a poder tampoco tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, no va a poder tampoco dibujar esa España que a él le gustaría, donde todos pensamos igual y donde todos tenemos la misma lengua y donde todos tenemos la misma cultura. Ya desde la aprobación de la Constitución de 1978 había habido ahí varios debates inacabados y además no se quiso ir más o menos lejos en lo que era el texto, pero no se consiguió implementar ningún sistema, no se consiguió implementar del todo esa visión plurinacional que en un principio parecía que los constituyentes querían tener una vez leído el texto. No se consigue, se reconoce las diversas nacionalidades dentro del Estado, pero en realidad eso no se ve implementado en nada, ni se ve diferenciado en ninguna manera, porque gracias a lo que luego fue el café para todos y el hacer tabla rasa y no hacer diferencias entre aquellas regiones que sí que tenían unas aspiraciones distintas y las otras regiones, pues al final eso quedó en una especie de Frankenstein que no era ni centralista, ni descentralizado, ni nada de nada. No había un encaje constitucional para estas regiones. Y luego, también hay un inmovilismo por parte de las derechas y por parte del régimen del 78. Yo no diría ni las derechas, porque ahí está metido también el Partido Socialista y están todos los partidos del régimen del 78 que se niegan rotundamente a un cambio constitucional, y es uno de los orígenes de los problemas que ahora estamos viendo, de los problemas que están teniendo ahora con el tema de Cataluña, ¿no? Por un lado, el inmovilismo a la hora de no querer reformar la Constitución, y por otro lado también está uno de los orígenes de la situación que estamos viviendo ahora, el tema del Estatut de Cataluña. Cuando se aprueba el Estatut de Cataluña no se sabe entender esa visión plurinacional que sí tenemos en Podemos, se pretende dar pasos hacia atrás con respecto a lo que ya se había aprobado y los avances que se habían dado, y una ley que se había aprobado tanto en las Cortes catalanas como en las españolas, por la puerta de atrás
se merma, se le deja sin efecto a través de la denuncia del Partido Popular al Tribunal Constitucional, que deja prácticamente sin efecto al Estatut de Cataluña. Todo eso es el caldo de cultivo con un montón de cuestiones más que tampoco creo que merece la pena ahondar demasiado, porque igual nos desviábamos más de lo que era el tema que nos trae sobre la plurinacionalidad, pero todo eso está en el origen del estallido actual, de la situación del choque de trenes que estamos viendo en Cataluña. Que es una situación similar que hoy está en Cataluña, pero que mañana puede estar en Euskadi y pasado en Galicia y después en Andalucía, si no le damos una salida a todo esto. Realmente creo que la única manera de mantener unida a España es a través de una visión no cerrada, no centralista y multicultural y plurinacional. Porque además de estas culturas que están dentro de España, también tenemos que ver que España es un país de acogida, donde hay un montón de otras culturas que vienen de fuera y que también son parte de nosotros, y es una riqueza que también tenemos que recoger. Por eso, aparte de la plurinacionalidad, deberíamos hablar de la multiculturalidad de España y sobre todo de Madrid y de la Comunidad de Madrid, que es una región acogedora de inmigración y de culturas diversas, sobre todo, bueno, sin ir más lejos, yo vivo en el barrio de Lavapiés en Madrid, y eso lo vemos todos los días caminando por la calle. Por eso opino que realmente Podemos es la única fuerza política o Unidos Podemos que puede garantizar la unidad de España, porque la política del choque de trenes lo único que hace es alimentar a los extremos, polarizar la situación y alimentar tanto al independentismo como al unionismo más rancio, incluso dando cobijo y cabida a fuerzas de ultraderecha, a fuerzas fascistas y demás. No me quiero enrollar demasiado porque creo que lo más rico va a ser el debate entre todas y todos, pero más o menos esa era la idea que quería dejar sobre el tema de la plurinacionalidad y la multiculturalidad. Que yo la última vez que vine a Torrejón tenía otro local y este es mejor, es más grande, es más bonito, se está muy a gusto y muchas gracias por haberme invitado y enhorabuena por el pedazo de local que habéis conseguido tener. En segundo lugar, le quiero dar las gracias a Luis, porque... Venga, sí, lo voy a decir. Porque hemos visto en los últimos días, ¿no?, a algunos dirigentes de Podemos, hablábamos de eso en la puerta, decir un poco lo que les ha dado la gana, ¿no?, de un lado y de otro, sobre esta historia. Y a mí me parece que no me malinterpretéis, me parece que los dirigentes tienen que tener opiniones. Yo creo que dirigir es convencer. Dirigir no es ir a escuchar y decir, digamos, exactamente la posición mayoritaria de una asamblea. Yo creo que si esa fuera la posición, no elegiríamos dirigentes. Dirigir tiene que ver con convencer, con poner sobre la mesa cuáles son tus posiciones. Pero dirigir también tiene que ver con escuchar. Y cuando se es dirigente de una formación política, cuando se es dirigente de un proyecto colectivo, sea este el que sea, hay que hacer este tipo de cosas. Los dirigentes, para salir fuera a hablar en nombre de Podemos, tenemos que haber venido a hablar con nuestros compañeros y compañeras que nos digan cómo lo ven, qué opinan y cómo salimos fuera a tener una posición pública. Porque de lo contrario ya no eres un dirigente, eres un iluminado. Eres un iluminado, que se levanta por la mañana, hace así, mira a ver por dónde sopla el viento y dice, venga, pues voy a decir que hay que hablarle a España y a los independentistas. O voy a decir que hay que construir una candidatura con la CUP y con la Esquerra Republicana de Cataluña. Y al final le terminas haciendo daño al proyecto colectivo. Para que los dirigentes escuchemos y para que entre compañeros podamos discutir, tiene que haber iniciativas como esta y tienen que generarse en la organización espacios de debate. Yo creo que Podemos es una organización que discute mucho, pero que debate menos de lo que debería. Y esta iniciativa es una iniciativa de debate y que nos ha permitido poner sobre la mesa en un montón de sitios de la Comunidad de Madrid
cuál es nuestra opinión como organización sobre una cuestión, y ahora voy a ella, que es crucial para la vida política española. Así que muchas gracias por la campaña, Luis, y muchas gracias por permitirnos generar este tipo de espacios de deliberación colectiva, que es de los que tiene que salir la posición de una organización política. Dicho eso, mira, yo creo que en este país esto se puede plantear de dos maneras. Yo creo que en este país hay tres crisis fundamentales que son las que componen, digamos, la crisis de régimen que hemos vivido en los últimos años. La crisis social, la crisis de representación y la crisis territorial. Por decirlo de otra forma, hay tres cosas en España que no se pueden discutir. Una es la precariedad y el desempleo. Otra es la corrupción y otra es la plurinacionalidad. Esos tres elementos están orientando y ordenando la vida política en España, ¿no? Y son los tres elementos que han ordenado el debate en los últimos años. Creo que es importante que asumamos que el debate territorial en España no es una cortina de humo para que no se hable del PAN. Es una aproximación que en algunas ocasiones hemos tenido y que algunos compañeros tienen. Algunos compañeros lo que dicen es: esto de hablar de España o de Cataluña, esto de hablar del nacionalismo, es una cortina de humo para no hablar de lo que de verdad importa, que son los problemas sociales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el problema nacional en España es un problema que tiene al menos un siglo y medio de, digamos, de escenificación conflictiva y a menudo violenta en nuestra historia reciente, y que, por decirlo de otra forma, no hay una formación política que pueda gobernar este país si no tiene una respuesta al problema territorial. Por tanto, estamos ante uno de los tres problemas de nuestro tiempo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que hay encima de la mesa en el problema territorial? ¿Y desde qué perspectiva tenemos que mirarlos? Cuando yo estudiaba políticas, a mí me interesaba muchísimo la cuestión del nacionalismo y de la construcción de las identidades. Y había dos tradiciones fundamentales. Prometo que no voy a ser demasiado pesado. Voy a contar una cosa que creo que estoy diciendo. Había dos tradiciones fundamentales para entender los nacionalismos. Una es la que se llama perennialista, es decir, es la que entiende que una comunidad nacional es aquella que tiene unos rasgos identitarios que permanecen desde el principio hasta el final de los tiempos. Una lengua, una etnia. Este tipo de nacionalismo sería, por ejemplo, el del Partido Nacionalista Vasco. El PNV entiende que la patria vasca está asociada a determinados valores, al euskera y a una determinada incluso etnia. Es un nacionalismo que tiene, digamos, un recorrido y un alcance pues desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Hay una segunda tradición que es una tradición de origen marxista, que es la modernista, que es la que entiende que las naciones son una construcción del Estado, que los Estados han armado las naciones. El caso, digamos, más paradigmático de esto es el de la construcción, es el que se pone, es el de la construcción del Estado francés. Como el Estado francés, a través de la escuela y de la lengua, uniforma una comunidad nacional. Estas son, digamos, las dos tradiciones que se estudian, ¿no? Las dos tradiciones académicas. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos la obligación de ser ambiciosos y de fundar una tercera tradición en este país, y es la de la comunidad nacional no basada ni en los rasgos, ni en la lengua, ni en la construcción del Estado, basada en la voluntad democrática de ser juntos, que creo que es la única que nos va a funcionar en un país como este. La comunidad política es aquella que quiere ser una comunidad política y proyectarse hacia el futuro. Y necesitamos ser ambiciosos en ese sentido. Y esto nos remite al problema de la soberanía. Si estoy siendo un poco académico, un poco pesado, pues luego la pregunta me lo decís y me regañáis. Esto nos remite directamente al problema de la soberanía. Y ahí sí nos remite a un falso debate. El debate de la soberanía en España no es un debate entre España, Cataluña y Euskadi. No es un debate entre el Estado central y las comunidades autónomas. Por varias razones. La primera razón, por mucho que lo digan, por mucho que digan España es un país casi federal por las comunidades autónomas, eso es falso. España es un Estado centralista que delega competencias administrativas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero un Estado federal no se caracteriza por en qué administración está la gestión de la sanidad,
Es verdad que en España está muy descentralizada la gestión. No tanto, ¿eh? El 50% del dinero público lo gasta el Estado central, el 35% las comunidades autónomas y el 15% las entidades locales, que es diputaciones, ayuntamientos, consejos insulares y demás. Al Estado, que además mantiene la competencia de legislar sobre ellas. La clave está en cómo las decisiones se toman de abajo arriba. Y ahí hay una clave para entender cuál tiene que ser nuestra propuesta futura y cómo nos tenemos que situar. Yo trabajo en una Cámara Parlamentaria, en el Senado, que se elige en la Constitución, que es la Cámara de Representación Territorial. Es una de las mentiras más gordas que dice la Constitución española, porque no es una Cámara de Representación Territorial. Hay dos tradiciones en los sistemas parlamentarios bicameralistas. Los sistemas políticos pueden tener, digamos, hay diversas tipologías. Los hay que tienen solo una Cámara de representantes y los hay que tienen dos. En los que tienen dos cámaras de representantes hay dos tradiciones. La federal, que es la de los Estados Unidos o la de Alemania, donde están representados los territorios. Entonces, lo que existe es una cámara en la que la representación de los territorios legisla para todos desde los territorios. Y esa es una lógica federal. La lógica en la cual los representantes de los territorios, en España, por ejemplo, en educación y en sanidad, las leyes estatales, las leyes nacionales, son leyes de bases, que después se desarrollan en las comunidades autónomas. Esas leyes, en un Estado federal, las harían desde los territorios. Aquí no se hace así. Aquí el Senado se elige por una demarcación provincial y con una lógica que no tiene nada que ver con lo territorial. Y ahí tenemos otra clave, que nos proyecta hacia el futuro y hacia qué modelo debemos defender para defender un Estado más complejo y más plural que el que tenemos. Y hay otra tradición de segundas cámaras. Está la federal, que es la que os he contado, y está la de las cámaras altas, que es, por ejemplo, la tradición italiana. En Italia hay senadores que son senadores vitalicios, porque han sido presidentes de la República, de magistraturas judiciales, de cámaras parlamentarias. Es una figura prácticamente equivalente a la que aquí teníamos de los senadores elegidos por el rey en la primera legislatura constituyente. Esas cámaras se llaman cámaras altas, no cámaras de representación territorial. Son cámaras altas y son cámaras de blindaje de los sistemas políticos. Son cámaras que sirven fundamentalmente para garantizar en su origen una mayoría de la realeza. Cuando las cámaras parlamentarias, los parlamentos surgen como una institución burguesa, las cámaras altas son la cámara de la nobleza que modera los impulsos de la cámara baja. Y para eso sí sirve el Senado. Y eso sí lo estamos viendo en esta legislatura, donde el Partido Popular no tiene una mayoría absoluta en el Congreso, pero la tiene en el Senado. ¿Para qué sirve el Senado? Para que lo que haga el Congreso no pueda servir para nada y para tener un blindaje. ¿Hacia dónde hay que avanzar? Hacia una Cámara de Representación Territorial, donde estén representados los territorios que recoge la Constitución española, que son las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí tenemos otra clave. Otra clave más. La asimetría en España no es un deseo, es una realidad. Las comunidades autónomas en España no son iguales, no tienen las mismas competencias. Aquí tenemos 4 provincias que cobran y recaudan sus propios impuestos. Y los cobran y los recaudan por una institución que se llaman fueros, que eran los fueros del rey, del siglo X o XI. Y se mantiene hasta hoy. Es una institución que tiene 10 siglos de historia y que se mantiene. Y se mantiene en Guipúzcoa, en Álava, en Vitoria y en Navarra. He dicho Vitoria y Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Y se mantuvieron incluso durante el franquismo para Navarra y para Álava. Para Vizcaya y para Guipúzcoa no, porque se consideraron provincias no legales. Y ahí se suspendió. Son los únicos 40 años en los que ha estado suspendido el fuero. Pero se mantuvo para Álava y para Navarra, ¿no? O sea, ya es real la asimetría en España, en términos, digamos, de administración pública. Y además es real en una cosa que tiene toda la importancia de que es quién cobra los impuestos. Por tanto, asumir la asimetría como una característica de nuestro país. Esto es, y por decirlo muy claro, no es lo mismo la Comunidad de Madrid que Cataluña. Esto no es una nación. La nación de la Comunidad de Madrid es España. Nos guste más o menos. La nación de la Comunidad de Madrid es España, que
Quien tenga dudas, que salga a la calle y mire las banderas en los balcones. Y la nación de Cataluña está acá. Por tanto, tendremos que asumir la plurinacionalidad y la simetría. Tendremos que asumir una relación entre partes del Estado que no son iguales. Castilla-La Mancha no es una nación. Madrid tampoco. Castilla-León me atrevo a decir que tampoco. Cataluña y Euskadi claramente sí. Y hay un montón de comunidades autónomas ahora que son nacionalidades históricas que tendrán que decidir qué quieren ser de mayores. Y tendrán que decidir cuál es su, digamos, cuál es su estatuto identitario, ¿no? La región de Murcia tiene un sentimiento regional fortísimo, pero no tiene un sentimiento nacional, pero tiene un sentimiento regional fortísimo. Andalucía, pues es la llave del sistema político español. Es la llave que cerró el Café para Todos en los 80, en los primeros 80, cuando Andalucía dijo: yo soy tanto como Cataluña como Euskadi. Y ahí tendremos que abrir una discusión que no voy a zanjar ahora y me voy a meter en ese follón. Pero ahí tenemos elementos, digamos, que nos dan guías y que nos dan pistas de por dónde tenemos que ir. ¿Cuáles son las tareas una vez que tenemos esa reflexión hecha y ese diagnóstico hecho? Yo creo que hay tres. En el corto plazo, una que es muy sencilla y muy poco ambiciosa, pero es una tarea de toda la gente del cambio en España: combatir el odio a Cataluña. Combatir el odio a Cataluña. Se ha generado, se está generando y se está produciendo desde los medios de comunicación un odio bestial a Cataluña. Yo he visto ya en el último mes no sé cuántos programas sobre el boicot a los productos catalanes, en los que en la tertulia de televisión los presentadores se muestran muy contrarios al boicot de los productos catalanes. Ya, pero cuando tienes 2 horas en antena un debate sobre el boicot a los productos catalanes, aunque tú digas que estás en contra, lo que estás haciendo es promoverlo. Lo que estás haciendo es promoverlo, es instalar el debate. Porque no se hablaba hace 2 meses del boicot a los productos catalanes. Ese debate lo han introducido de manera artificial los medios de comunicación. Y ahora hay un boicot a los productos catalanes. Y ahora hay un boicot a los productos catalanes. Necesitamos combatirlo con todas nuestras fuerzas. La tarea de quienes queremos que España permanezca unida, pero entendemos que España no es esa cosa tan estrecha que nos negó el franquismo y que hoy defiende el Partido Popular, sino que es una cosa mucho más compleja y mucho más amplia. Necesitamos volver a conectar España con Cataluña. Y volver a conectar España con Cataluña pasa por mucho más Andrés Iniesta, mucho más Gerard Piqué y mucho menos, digamos, mucha menos bravuconada anticatalana. No se puede construir España contra Cataluña. Voy a decir una cosa que es dura, pero que es importante para entender lo que nos pasa. Mira, desde el año 96, cuando Aznar llegó al gobierno, construyó lo que Vázquez Montalbán llamaba el relato de las 2 orillas. Aquí en España había 2 orillas. Una orilla era la España del Partido Popular y la otra era ETA. Y no cabía ninguna posición intermedia entre la España del Partido Popular y ETA. Ese relato, instalado en los medios de comunicación, terminó en aquellas barbaridades entre 2008 y 2012 que equiparaban a Zapatero con ETA. Porque aquí solo había 2 cosas: España, que somos nosotros, y la anti-España, que son todos los que se nos oponen. Y eso está volviendo. Y eso está volviendo. Ahora no es ETA, ahora son los independentistas. Pero eso está volviendo. ¿Os estáis dando cuenta en los últimos días en los medios de comunicación qué pedazo de campaña hay para decir que Ada Colau es independentista? Tiene un pollo Ada Colau con los independentistas de narices. Tiene un enfrentamiento con los independentistas Ada Colau de narices. Pero hay una campaña para decir que Ada Colau es independentista. Estaba viendo el telediario con mis chicas desde ayer y para ilustrar que hay dirigentes políticos encarcelados, dirigentes políticos catalanes encarcelados, las imágenes de recursos que utilizaba el telediario eran de Ada Colau visitando una cárcel. ¿Qué imaginario instalan con eso? Ada Colau, independentista y además, espérate que no vaya a la cárcel. Eso es lo que instalan. Y a eso están jugando, al relato de las 2 orillas. Es una tarea fundamental de la gente del cambio rebajar la tensión. Y es una tarea a corto plazo. Rebajar la tensión. Decir, oye, para el carro, ¿pero qué tienes tú contra los catalanes? Oye, pero los 2 millones de catalanes que son independentistas, pues entre los 2
Que simplemente sea independentista pues porque tiene esa opción política, pero están en su derecho. O sea, lo democrático, desde luego, la forma en la que quisieron acceder a la independencia el gobierno de Cataluña no era democrático, porque se saltaba la legalidad. Pero tampoco es democrático querer aniquilar a los independentistas, estarán en su derecho de ser independentistas. Nosotros no lo somos. Nosotros no lo somos, como no somos de extrema derecha. Pero la gente está en su derecho de tener la ideología que quiera, y por eso no tiene que ir a la cárcel, ni la tienen que golpear en la calle. ¿No? Este discurso, que es un discurso aparentemente muy facilón, es fundamental que lo instalemos estas navidades en las cenas. Fundamental. A ver, es fundamental que en las cenas de Navidad este año defendamos esto, que no se oye. Una cosa tan ñoña como esta. ¿Por qué es fundamental reconectar España y Cataluña? Necesitamos un discurso desde Cataluña que no alimente el odio a España y un discurso desde España que no alimente el odio a Cataluña. Porque si no, es probable que jurídicamente la independencia no sea viable, pero ya se han desconectado y se han ido. Ya se han desconectado. Y ese es el problema. El problema es un estado de ánimo en el que los catalanes que quieren cambiar las cosas, su principal aspiración es la independencia. Y nosotros les tenemos que decir que no. Que quien quiere cambiar las cosas tiene su esperanza en aglutinar a todas las gentes de todos los pueblos de España para cambiar las cosas en todo el país. Y no solo tratando de independizar una parte. Ese discurso es fundamental que lo mantengamos. Fundamental que lo mantengamos. Y rebajar los niveles de confrontación de Cataluña con España y de España con Cataluña. Es fundamental. Esa es la primera tarea a corto plazo. La segunda es una tarea a medio plazo. Y es una tarea más política. Y pasa por romper los bloques. Por romper los bloques. Ahora mismo hay dos bloques que se están empezando a asentar. Uno está bastante asentado y es el bloque independentista, con Esquerra Republicana, la CUP y Convergencia y Unió en Cataluña. Y el otro se ha empezado a construir, que es el Club de Amigos del 155, que son el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular. Necesitamos romper esos dos bloques. Porque si esos dos bloques se alicatan, pues no hace falta contaros que no va a haber una mayoría de cambio político en España en la vida. En la vida. Quiero decir, si el progresismo catalanista está con la derecha corrupta de Convergencia y Unión en un proyecto de independencia todos juntos como si fuera lo mismo, en Cataluña no va a haber un cambio. Y si el Partido Socialista está con el Partido Popular abrochado, en España no va a haber un cambio. No va a haber un cambio. Y este tampoco es un problema menor. Lo que os contaba de la política de las dos orillas de Aznar desde el año 96 cuando accede al gobierno, solo es posible porque el Partido Socialista nunca ha sido capaz, desde el 96 hasta hoy, de contraponerle a ese modelo otro modelo. Siempre ha jugado dentro del modelo del Partido Popular. El Partido Socialista no ha disputado, y esta es la tarea de largo plazo. La de medio tiene que ver con romper los bloques. La de largo, no repetir el error del Partido Socialista, que ha sido siempre comprarse que España era lo que el Partido Popular decía y jugar ahí dentro. Nosotros vamos a pelear, no por decir si el Partido Popular nos deja o no ser españoles, que es el juego de la política española en los últimos 30 años. Si el Partido Popular nos deja a los demás ser españoles o no. Nosotros somos tan españoles como ellos. Un poquito más, porque las cuentas las tenemos aquí en el suyo. Y vamos a disputarles qué es ser un patriota. Vamos a disputarles qué es ser español. Vamos a disputar la idea de patria con ellos. Y les vamos a decir que para nosotros un patriota no puede privatizar un hospital. Que para nosotros un patriota no puede obligar a que los colegios públicos estén en barracones. Que para nosotros un patriota no puede tener las conversaciones telefónicas que hemos oído de los dirigentes del Partido Popular. Que no es verdad. Que un patriota es el que defiende los servicios públicos, el que garantiza las pensiones, el que defiende la enseñanza pública y el que defiende la sanidad pública. Que la patria no es solo la bandera de España en la muñeca, que por supuesto que la lleve quien quiera. Que la lleve quien quiera. A mí también me sale sacar, pero que la lleve quien quiera. Pero la patria es fundamentalmente una comunidad política que tiene vocación
que no le puede tener miedo a un referéndum. Que no le puede tener miedo a un referéndum. Porque somos capaces de construir una patria a la que nadie se quiere ir. Es que es normal que en el país del 30% de la población en riesgo de pobreza haya gente que se quiera ir. Es que es normal que del país del que se han ido 2 millones de jóvenes desde 2006 haya gente que se quiera ir. Es que es normal que del país que está generando contratos de una media de duración de 15 días y 600 euros al mes, la gente se quiera ir. Es normal que la gente se quiera tirar de ahí. Por tanto, la tarea fundamental es reconstruir qué cosa sea la patria. ¿Qué cosa sea la patria? Y la patria, España, no puede ser un proyecto que solo es el oe, 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 cuando la selección es campeona, la bandera en el balcón y luego un 30%, un tercio de nuestros compatriotas que no llegan a fin de mes, que van a tener problemas para encender la calefacción este invierno. La patria tiene calefacción, la patria tiene colegios públicos, la patria tiene sanidad pública, la patria tiene pensiones, la patria tiene trabajos dignos, la patria tiene derechos, y en la patria que nosotros defendemos, el Corte Inglés y las empresas del IBEX 35 tienen que pagar impuestos, que no los están pagando. Es fundamental que discutamos eso. Fundamental que discutamos eso. A nosotros el Partido Popular no nos va a dejar ser españoles, como ha hecho durante 30 años con el Partido Socialista. Que les ha dicho, bueno, vosotros sois un poco menos españoles que nosotros. Vosotros sois un poco ETA, que es una expresión que han llegado a utilizar dirigentes del Partido Popular. ¿Os acordáis, no? Alguna cosa tiene que ver, decía Mayor Oreja, esto de Zapatero con ETA. Pues a nosotros en esa no nos van a pillar. Nosotros les vamos a decir que no les vamos a pedir permiso para ser españoles, ni les vamos a dejar que sean ellos quienes definan qué cosa es ser un patriota. Para nosotros un patriota es una persona decente que paga aquí sus impuestos y que defiende que esto no sea la ley de la jungla y que aquí se pueda cumplir. Y esa es la tarea de largo plazo que es fundamental. Quiere plantear una vuelta al pasado, quiere volver a centralizar el Estado de las autonomías. Ha intervenido, el 155 se le ha aplicado a Cataluña a bombo y platillo, pero algunas de las medidas del 155 se le están aplicando hoy a ayuntamientos en los que nosotros gobernamos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, al que le han intervenido las cuentas. Yo el otro día comparaba la gestión del Ayuntamiento de Madrid con la del Ayuntamiento de Parla, que es otro ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Parla está francamente peor gestionado que el Ayuntamiento de Madrid. Tiene un nivel de deuda francamente peor y no está intervenido por una sencilla razón. El alcalde de Parla es del Partido Popular. La alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena. Y es fundamental ahí que digamos una cosa. La intervención de los ayuntamientos del cambio no tiene que ver con ningún criterio técnico ni objetivo. Tiene que ver con que estamos siendo capaces de demostrar que los valores que defendemos son más justos, pero eso ya lo sabíamos y eso ya nos lo reconocían. La gente ya nos decía, sí es verdad, lo que vosotros defendéis, joder, es bonito y es justo, lo que pasa es que es imposible. Y ahí viene la segunda parte. Están demostrando en los ayuntamientos del cambio que es posible, que podemos gestionar y que es posible hacerlo mejor que ellos. No solo que es posible, que lo que gestionamos lo hacemos mejor que ellos, con errores, con contradicciones, con demandas que hay que plantearle a los ayuntamientos del cambio, pero mucho mejor que como gobernaban ellos. Y ese es el problema que tienen. Ese es el problema que tienen. Que están en una fase defensiva y de retroceso, aunque parezca que avanzan en las encuestas, están en una fase defensiva y de retroceso. Para frenar el movimiento popular en Cataluña se han tenido que juntar PSOE, PP y Ciudadanos. Para frenarnos a nosotros se tuvieron que juntar PSOE, PP y Ciudadanos. Y cada vez que los tres se juntan, claro, suman mucho, pero la suma de los tres cada vez es menor. Tienen que jugar a decidir si crecen como partidos o si crecen como régimen. Y claro, como régimen se mantienen, pero como partidos van menguando, y van menguando, y van menguando. Que nadie nos engañe respecto a eso. Por tanto, en Cataluña, yo creo que los dirigentes políticos han cometido un error. Creo que además de ilegalidades han cometido un error. Y han contado a la población que iban a hacer una cosa que no han hecho. Y además han generado mucho sufrimiento social. Pero no despreciemos una cosa. Cuando el 1 de octubre a votar salen más de 2 millones de personas, ahí hay energía constituyente. Y eso hay que expandirlo al resto de España. Y en los ayuntamientos del cambio hay una demostración de que podemos gestionar mejor que ellos. Y eso hay que expandirlo al resto de España. Los que estamos a la ofensiva somos nosotros. Los que están a la defensiva y con miedo son ellos. Y eso es fundamental también que lo transmitamos cada vez que hablamos
esta Navidad las cenas, que transmitamos que nosotros estamos al ataque, que nosotros somos lo nuevo, que nosotros somos lo nuevo, y que nosotros venimos con el viento, de cola, y con las velas desplegadas. Nosotros vamos conquistando terreno, y por eso las encuestas tienen que contar que nos despeñamos, en la prensa tienen que contar que Satanás al lado de Pablo es un buen chico, y tienen que contar las cosas que cuentan, porque nos va bien, porque en realidad hay una cosa que es innegable, y vuelvo al principio y ya termino, hay una cosa que es innegable, y es que los gobernantes en este país son corruptos, la precariedad y el paro son la realidad de la mayoría social. Este es un país plurinacional y no la España del capitán Trueno y de don Pelayo que nos quiere vender Mariano Rajoy. Y además todo eso convive con la realidad de que por primera vez en nuestro sistema político hay una alternativa. Hay una alternativa a ellos. Y esos 4 elementos juntos son los que nos tienen que llevar a poner sobre la mesa un nuevo proyecto de país. Pero un nuevo proyecto de país que, como os decía al principio, tiene que afrontar este debate. Tiene que afrontar el debate que nos plantea Luis. Y lo tiene que afrontar porque nadie puede gobernar este país sin resolver sus problemas fundamentales. El social, que es el que tiene que ver con el empleo, que es el que tiene que ver con no llegar a fin de mes. El de representación política, que tiene que ver con desalojar a los corruptos y que las instituciones estén gobernadas para el interés general y no para el interés de los que mandan. Y el de la ordenación territorial del Estado. Nosotros, es verdad que necesitamos hablarle a España con un proyecto para toda España. Nosotros no podemos repetir los errores de la izquierda vieja, que tenía un discurso en Cataluña y otro en Madrid, y otro en Murcia, y otro en Baleares, y otro en Galicia. Nosotros necesitamos tener un discurso en todas partes y necesitamos convencer de ese discurso. Y la cuestión es que cada vez hay más gente, cuando uno va a los datos del último CIS, por ejemplo, que está convencida de que el diálogo, de que la plurinacionalidad, de que el avance en el reconocimiento de derechos nacionales de los pueblos de España son cosas muy razonables, y eso no pasaba hace tiempo. Por tanto, digan lo que digan las encuestas, la gente cada vez está más convencida de que lo que nosotros defendemos es lo sensato. Y eso tarde o temprano va a cristalizar en un cambio político en España, que es por lo que tenemos que seguir trabajando. Porque hoy pongamos que hablamos de Madrid, ¿vale? Bueno, ya nos ha dicho Ramón un montón de cosas para no aburrirnos en las cenas de Navidad. Genial. Y bueno, pues sobre todo nos lo vamos a pasar genial por una cosa que yo creo que va a ocurrir, y permitirme la digresión, ¿no? Cuando se produzcan las elecciones catalanas, ya casi con el horno abierto para meter el cordero y tal, ya se va escuchando un run run, pero es que en ese momento, cuando se cuenten los votos y veamos la variación de discurso de determinados partidos, nos vamos a dar cuenta que, como decía Ramón, quienes estamos en ofensiva somos nosotros. Es decir, si finalmente se cumplen los datos estos y hay un acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña con Cataluña en Comú para gobernar en Cataluña, y eso supone una renuncia a la vía unilateral por parte de Esquerra, quienes ganamos discursivamente somos nosotros. Puede que el número no, pero discursivamente ganamos, mantenemos una posición hegemónica hacia la que acuden los demás, y eso tiene una importancia de calado enorme. Es que no me lo podía callar, pero no quiero yo hablar de Cataluña. Decía Ramón, Carol sí había estado en este local ya, pero Ramón la última vez que estuvo es en el anterior local que teníamos, y vino con aquello que llamamos en el inicio del proceso para la elección del Consejo Ciudadano Autonómico, eso que llamamos Podemos Escuchar, ¿no? Pues por fin vamos hoy también a lo mismo, vamos a escuchar, y quería intentar que las intervenciones que tengáis, o sea, no vamos a cortar ninguna, evidentemente, pero vamos a intentar hacer propuestas, o al menos hacer alguna intervención sobre cuál es el encaje de Madrid en todo este lado, ¿no? Creo que
Tanto Carol, al hablar de esa multiculturalidad como fuerza importante en la Comunidad de Madrid, al igual que Ramón, al plantear esa posición de que no es una comunidad con un sentimiento nacional, ni muchísimo menos, como Madrid, quiero decir, ¿no? Pero sí con otra serie de cuestiones que la tienen que hacer tener un sitio, ¿no? Yo, para abrir el debate, quería estableceros unas cuantas líneas que vienen en el documento y que quizás es interesante recordar. Madrid como paraíso fiscal dentro del Estado español, paraíso fiscal para empresas a base de la rebaja del impuesto de sociedades continuas y de la práctica supresión del impuesto de sucesiones. Madrid como espacio donde el déficit democrático ha ido a más en los gobiernos de ya 23 años del Partido Popular. Ahora mismo tenemos una democracia bajísima, de un nivel muy bajo, sobre todo por la corrupción disuelve la democracia y por las políticas activas en contra de los derechos de la ciudadanía madrileña, ¿no? Estas cuestiones son las que deberían de servirnos para levantar una nueva identidad de defensa de todo eso que se nos ha pretendido robar, de esa sanidad pública madrileña que en su día era modélica y que se nos ha ido desmontando poco a poco hasta prácticamente su privatización casi total, de esa educación pública que también teníamos de la misma manera y que ha habido una marea verde que ha sabido salir a defenderla y que seguramente representa lo mejor de Madrid, ese Madrid de los derechos que es en base a lo que queremos que se defina